Volví de viaje y al entrar en mi habitación no encontré mi cama. Mi nuera apareció, sonriendo, y dijo: «Suegra, redecoramos todo. Ahora este cuarto es mío». Mantuve la calma, la miré fijamente a los ojos y le respondí: «¿Quieres un espacio solo para ti? Perfecto. Hoy mismo vas a buscar una casa donde vivir». Así fue como se quedó sin color. Cuando abrí la puerta de mi casa después de 15 días de ausencia, lo primero que sentí fue que algo estaba mal. El aire olía diferente. A pintura fresca. A perfume caro que no era mío. Dejé mi maleta en la entrada y caminé despacio por el pasillo, con el corazón empezándome a latir más fuerte, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no quería aceptar. Mis pies me llevaron directo a mi habitación. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la mano temblorosa, y ahí fue cuando mi mundo se detuvo. Mi cama ya no estaba. Esa cama de madera de caoba donde había dormido durante 25 años, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había cosido la ropa de mis hijos en las madrugadas, había desaparecido. En su lugar había una cama moderna, blanca, con cojines decorativos que parecían sacados de una revista de decoración. Las paredes que yo había pintado de color durazno estaban ahora en gris claro. Mis fotografías, las fotos de mi boda, de mis hijos pequeños, de mi esposo con su sonrisa, ya no estaban colgadas. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Te gusta cómo quedó, suegra?». La voz llegó desde atrás, dulce como miel envenenada. Me giré despacio. Ahí estaba Valeria, mi nuera, recargada en el marco de la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llevaba un vestido ajustado color vino, el cabello recién peinado, las uñas perfectamente arregladas. Se veía victoriosa. «¿Qué hiciste?». Mi voz salió más débil de lo que yo quería. «Redecoramos, suegra. La casa necesitaba un cambio. Ya sabes, algo más moderno, más funcional». Se acercó y pasó la mano por la pared gris. «Y bueno, este cuarto es perfecto para mí. Tiene mejor luz, más espacio. Roberto y yo lo necesitábamos». Mis manos empezaron a temblar. Cerré los puños para controlarlas. «¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi cama?». Valeria suspiró, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. «En el garaje, suegra. Todo está ahí, bien guardadito. No te preocupes». Hizo una pausa y ladeó la cabeza. «Pensamos que podrías quedarte en el cuarto de visitas. Es más pequeño, sí, pero a tu edad no necesitas tanto espacio, ¿verdad? Además, así no tienes que subir escaleras todos los días». Cada palabra era una bofetada. No grité, no lloré, no le di ese gusto. La miré fijamente a los ojos, esos ojos que ahora brillaban con algo que yo nunca antes había visto: desprecio. Y en ese momento entendí algo que me partió el alma. Para ella, yo no era una persona, era un estorbo, un mueble viejo que había que mover para hacer espacio. Respiré profundo. «¿Quieres un espacio solo para ti?», dije con una calma que ni yo sabía de dónde saqué. Ella sonrió más amplio, creyendo que había ganado. «Perfecto», continué. «Hoy mismo vas a buscar una casa donde vivir». Su sonrisa se congeló. El color se le fue de la cara como si alguien hubiera jalado un interruptor. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿Qué dijiste?». «Lo que oíste, Valeria. Si tanto necesitas tu propio espacio, consíguete una casa. Esta es mía». Pero lo que yo no sabía en ese momento, lo que todavía no podía imaginar, era que esa confrontación era apenas el principio. Porque Valeria no había actuado sola. Y lo que descubriría en los próximos días me iba a destrozar de formas que ni siquiera podía imaginar. Porque cuando confías en las personas que amas, nunca esperas que te claven el cuchillo por la espalda, mucho menos cuando esas personas son tu propia sangre. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para seguir conociendo testimonios reales de mujeres que encontraron su fuerza cuando todo parecía perdido. Valeria me miraba como si yo hubiera perdido la razón. Soltó una risa nerviosa, de esas que suenan falsas incluso para quien las hace. «Suegra, no puedes hablar en serio.
¿Echarnos? Pero si Roberto es tu hijo, esta es también su casa. Esta casa la compré yo, dije, y mi voz ahora sonaba más firme. La pagué yo, ladrillo por ladrillo, con el sudor de mi frente, y nadie me pidió permiso para tocar mis cosas. En ese momento apareció Roberto en el pasillo, mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, que crié sola después de que su padre muriera, al que le di todo lo que tenía y lo que no tenía. Venía en pants y camiseta, con cara de recién levantado, aunque ya eran las 3 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando?, preguntó, rascándose la cabeza. Tu esposa convirtió mi habitación en la suya, le dije, sintiendo cómo la rabia empezaba a romper la calma que había mantenido. Sin preguntarme, sin siquiera avisarme. ¿Tú sabías? Roberto evitó mi mirada. Se quedó viendo el piso, como cuando era niño, y yo lo descubría en una mentira. Mamá, Valeria dijo que era una sorpresa. Que queríamos renovar la casa para que se viera mejor. No pensé que... ¿No pensaste? Lo interrumpí. ¿O no quisiste pensar? Valeria se acercó a él y le tomó del brazo, en un gesto que pretendía ser protector pero que a mí me pareció posesivo. Roberto, tu mamá está exagerando. Solo hicimos unas mejoras. La casa estaba muy anticuada, con muebles viejísimos. Lo hicimos por el bien de todos. ¿Por el bien de todos?, repetí, sintiendo cómo algo caliente me subía por el pecho. ¿Dónde está el bien para mí en todo esto? Roberto finalmente me miró. Mamá, cálmate. No es para tanto. Podemos arreglar el cuarto de visitas bien bonito para ti. Incluso podemos... No quiero que me arreglen nada, lo corté. Quiero mi cuarto, quiero mis cosas, quiero que me respeten en mi propia casa. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Valeria apretó más el brazo de Roberto. Suegra, creo que estás siendo un poco egoísta, dijo ella, y su tono ahora había cambiado, era más frío. Esta casa es grande, tiene 4 habitaciones. ¿Por qué tú necesitas la más grande si estás sola? Roberto y yo necesitamos espacio. Pensamos en tener un bebé pronto y... Entonces búsquense su casa para ese bebé, dije. Roberto suspiró, frustrado. Mamá, no seas así. ¿A dónde vamos a ir? Aquí vivimos, aquí está nuestro hogar. Tu hogar, repetí despacio, dejando que las palabras colgaran en el aire. ¿Y el mío qué? Necesitaba ver mis cosas. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que esto no era una pesadilla. Bajé las escaleras hacia el garaje con Roberto y Valeria siguiéndome. Cuando abrí la puerta, el olor a humedad me golpeó la cara. Ahí estaban, mis muebles, mi cómoda antigua de madera, la que había sido de mi madre, mi cama desarmada, recargada contra la pared, mis cajas. Abrí una con manos temblorosas y encontré mis fotografías tiradas sin cuidado, algunas con los marcos rotos. La foto de mi boda con Luis, el vidrio estrellado justo sobre su cara sonriente. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Con cuidado las guardamos, suegra, dijo Valeria desde atrás, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Tomé la fotografía rota entre mis manos. Luis me miraba desde el pasado, joven, feliz, sin saber que moriría apenas 12 años después y me dejaría sola criando a nuestros hijos. Apreté el marco contra mi pecho. Necesito estar sola, murmuré. Mamá. Roberto intentó acercarse. Que necesito estar sola, grité, y mi voz rebotó en las paredes del garaje. Se fueron. Los escuché subir las escaleras y cerrar la puerta. Me quedé ahí, sentada en el piso frío del garaje, rodeada de mi vida empaquetada en cajas de cartón como si no valiera nada. Lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de Luis. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por una pérdida inevitable. Eran de rabia, de traición, de dolor tan profundo que me costaba respirar. Porque una cosa es perder a alguien por muerte. Otra muy distinta es que los vivos te borren, te descarten, te traten como si fueras un estorbo en tu propia casa.
Esa noche dormí en el cuarto de visitas, o intenté dormir. La cama era pequeña, el colchón duro, y desde ahí podía escuchar las risas de Valeria y Roberto en mi habitación. En algún momento de la madrugada, los escuché hacer el amor. Y yo, la dueña de esa casa, estaba ahí acostada en un cuarto que olía a desuso, mirando el techo, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. Pero lo que ellos no sabían, lo que yo todavía no sabía, era que esta humillación apenas comenzaba. Porque al día siguiente iba a descubrir algo que me iba a obligar a abrir los ojos de una vez por todas. Algo que me iba a mostrar que la decoración de mi cuarto no era una simple remodelación caprichosa, era parte de un plan. Un plan que venían trazando desde hacía meses, y yo había estado tan ciega, tan confiada, que no vi las señales hasta que fue demasiado tarde, o tal vez no tan tarde. No pude dormir. Las horas pasaban lentas, pesadas, mientras yo daba vueltas en esa cama pequeña que crujía con cada movimiento. A las 4 de la mañana me rendí. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla, de esos que mi mamá me hacía cuando yo era niña y no podía dormir. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Luis me regaló en nuestro 10º aniversario. Me senté en la mesa de la cocina, con la taza caliente entre las manos, y los recuerdos me invadieron como olas. Recordé cuando Luis y yo éramos jóvenes y soñábamos con tener nuestra propia casa. Vivíamos en un departamento rentado de 2 cuartos en la colonia Doctores, con paredes tan delgadas que escuchábamos todo lo que hacían los vecinos. Luis trabajaba como mecánico y yo vendía tamales en las mañanas. Ahorrábamos cada peso, cada maldito peso. Recordé el día que encontramos el terreno. Era un lote vacío en Iztapalapa, lejos del centro, sin servicios, pero era lo único que podíamos pagar. 200,000 pesos que tardamos 8 años en juntar. Cuando firmamos las escrituras, Luis me cargó y dio vueltas conmigo en medio del terreno polvoriento. «Aquí vamos a construir nuestro futuro, mi amor», me dijo. Yo tenía 32 años. Él, 35. Nunca llegamos a construir juntos. 2 años después del accidente, Luis murió cuando un coche se pasó el alto y lo atropelló camino al trabajo. Yo me quedé sola con Roberto de 15 años y Lucía de 12. Sin dinero, sin casa propia todavía, pero sí con un terreno y una promesa que había hecho frente a su tumba. Nuestros hijos iban a tener ese hogar. Tomé 2 trabajos, 3 a veces. Cocinaba en una fonda de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego limpiaba oficinas de 4 a 9 de la noche. Los fines de semana vendía gelatinas y pasteles en fiestas infantiles. Dormía 4 horas diarias. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme de forma permanente. Pero seguía ahorrando. Roberto me decía, «Mamá, descansa, no importa la casa». Pero sí importaba. Para mí, esa casa era más que ladrillos. Era la prueba de que el sacrificio de Luis no había sido en vano. Era mi manera de honrar su memoria. Era la estabilidad que mis hijos merecían. Tardé 15 años en juntar los 800,000 pesos de la construcción. 15 años viendo cómo otras madres iban a los festivales escolares mientras yo trabajaba. 15 años sin comprarme ropa nueva, sin ir al cine, sin darme un gusto. Todo, absolutamente todo, iba para la casa. Cuando finalmente terminamos de construir, yo tenía 49 años. Invité a mis hijos a ver su hogar. Roberto, ya de 30, llegó con Valeria. Llevaban 6 meses de novios. Ella entró mirando todo con desinterés, como si fuera una casa cualquiera. No sabía, no podía saber, que cada azulejo del baño me había costado un turno doble, que cada ventana representaba un mes sin comer carne, que esa sala amplia existía porque yo me había quedado con zapatos rotos durante 2 años. Lucía sí lloró. Mi hija me abrazó y me susurró al oído, «Mamá, lo lograste. Papá estaría tan orgulloso». Ahora, sentada en mi cocina a las 4 de la mañana,
con 67 años y sintiendo cada uno de ellos en mi cuerpo cansado, me preguntaba, ¿para qué había sido todo? ¿Para terminar desplazada en mi propia casa? ¿Para que mi nuera borrara mi historia como si no valiera nada? ¿Para que mi hijo permitiera que me trataran así? Las lágrimas volvieron a caer, silenciosas, amargas. Escuché pasos en las escaleras. Era Roberto. Bajaba en boxer y camiseta, con los ojos hinchados de sueño. Se sorprendió al verme. «Mamá, ¿qué haces despierta?» No respondí de inmediato. Lo miré. Traté de ver en ese hombre de 42 años al niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño ya no estaba ahí. «No puedo dormir en esa cama», dije finalmente. «Me duele la espalda». Roberto abrió el refrigerador y sacó agua. Se sirvió un vaso y se quedó ahí parado, sin mirarme. «Mamá, sé que estás molesta, pero... ¿sabes cuánto me costó esta casa, Roberto?» Él se quedó callado. ¿Sabes cuántas noches trabajé sin dormir para que tú tuvieras un techo? ¿Cuántas veces me salté comidas para que tú pudieras comer 3 veces al día? Mamá, no empieces con eso. No, hijo. Necesito que lo entiendas. Me puse de pie, sintiendo cómo mis rodillas protestaban. Esta casa no es solo paredes y techo. Es mi sangre, es mi vida. Y ustedes la están tratando como si fuera una propiedad que pueden remodelar a su antojo. Roberto dejó el vaso en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué le diga a Valeria que deshaga todo? Ya gastamos 150,000 pesos en la remodelación, mamá. 150,000 pesos. Me quedé helada. ¿Qué dijiste? La pintura, los muebles, la decoradora, todo eso cuesta. ¿Y de dónde sacaron ese dinero? Roberto desvió la mirada. Tenemos nuestros ahorros, pero algo en su tono me decía que estaba mintiendo. Lo conocía demasiado bien. Cuando mentía, se rascaba la nuca y evitaba mirarme a los ojos, justo como estaba haciendo ahora. Roberto, mírame, no lo hizo. Mírame. Levantó la vista y en sus ojos vi algo que me asustó. Culpa, culpa profunda. ¿Qué hicieron?, pregunté, sintiendo cómo el miedo empezaba a trepar por mi espalda. Nada, mamá. Solo mejoramos la casa. Es todo. ¿Usaron mi dinero? No. ¿Entonces qué? Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. Roberto terminó su agua de un trago y se dirigió a las escaleras. Vuelvo a dormir. Estás paranoica. Me quedé sola otra vez en la cocina, pero ahora el miedo se había instalado en mi pecho como un puño cerrado, porque yo conocía a mi hijo y sabía cuando me escondía algo grande. Al día siguiente iba a empezar a buscar respuestas. Iba a abrir cajones, revisar papeles, hacer preguntas, y lo que iba a descubrir me iba a romper el corazón en pedazos más pequeños todavía. Porque a veces el dolor más grande no viene de los extraños. Viene de las personas que juraron amarte. Y cuando esa traición se revela, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Los siguientes 3 días actué como si nada hubiera pasado, como si hubiera aceptado mi nuevo lugar en la jerarquía de mi propia casa. Preparaba el desayuno, limpiaba, sonreía cuando tenía que sonreír, pero por dentro cada fibra de mi ser estaba alerta, observando, escuchando. Valeria se paseaba por la casa como reina. Se había apropiado no solo de mi habitación, sino también de mi espacio en la cocina. Movió mis sartenes de hierro, los que me había regalado Luis, al gabinete de arriba donde yo casi no alcanzaba. Puso sus ollas de cerámica caras en el lugar donde siempre habían estado las mías. Pequeñas victorias que ella saboreaba cada vez que yo tenía que pedirle ayuda para alcanzar algo. Roberto salía temprano al trabajo y regresaba tarde. Ingeniero en una empresa de construcción, ganaba bien, pero nunca alcanzaba para sus gastos. Siempre había sido así. Gastaba más de lo que tenía. Cuando era joven, yo le cubría sus deudas pequeñas. Es joven, está aprendiendo, me decía a mí misma.
Ahora tenía 42 años y seguía sin aprender. El tercer día, Valeria salió a la estética. «Voy a arreglarme el cabello, suegra». «Regreso en 3 horas», dijo mientras se pintaba los labios frente al espejo del recibidor. Mi espejo, el que había comprado en un mercado de antigüedades hace 20 años. Roberto estaba en el trabajo. La casa quedó vacía, silenciosa. Era mi oportunidad. Subí las escaleras despacio, conteniendo la respiración como si alguien pudiera escucharme. Entré a lo que había sido mi habitación. El olor a perfume de Valeria saturaba el aire. Me daba náuseas, pero seguí adelante. Abrí el closet. Toda mi ropa había desaparecido. En su lugar, vestidos caros, zapatos de marca, bolsas que costaban lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. Cerré el closet y me dirigí al escritorio. Era un mueble nuevo, moderno, de vidrio. Sobre él había una laptop cerrada. No la toqué. No sabía usar esas cosas de tecnología, pero abrí los cajones. Papeles. Muchos papeles. Facturas de muebles, 45,000 pesos en una tienda de decoración de lujo. Comprobantes de pagos a un diseñador de interiores, 30,000 pesos. Recibos de pintura importada, de cortinas, de una lámpara que costaba más que mi primer coche. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Un folder manila. Dentro, documentos impresos de internet. Páginas sobre derechos de posesión por mejoras a la propiedad. Artículos legales marcados con resaltador amarillo. Cuando un familiar invierte dinero significativo en mejoras a una propiedad, puede reclamar derechos sobre la misma, especialmente si hay convivencia prolongada y el propietario original es de edad avanzada. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi suelto los papeles. Había anotaciones en los márgenes. La letra de Valeria. Abogado consulta, 5,000 pesos. Documentar todas las mejoras. Fotos antes y después. Seguí buscando. Más al fondo del cajón encontré un sobre. Dentro había copias fotostáticas de documentos. Las escrituras de M y Casa. Pero estas copias tenían post-its pegados. Cambiar a nombre conjunto con un signo de interrogación. ¿Cuánto tiempo de posesión se necesita? Se me cerró la garganta. No podía respirar. Valeria no había redecorarlo porque sí. Estaba construyendo un caso. Estaba documentando inversiones para reclamar derechos sobre mi casa. Sobre la casa que yo había construido con el sudor de 15 años de trabajo. Saqué mi celular, uno viejo que Lucía me había regalado, y tomé fotos de todo con manos temblorosas. No sabía bien cómo funcionaba la cámara, pero apreté botones hasta que escuché el clic. Guardé todo exactamente como estaba y salí de la habitación. Bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua, pero no podía tragar. El agua se me atoraba en la garganta junto con el nudo de traición que crecía y crecía. Necesitaba más información. Esperé a que cayera la noche. Roberto llegó a las 9, cansado. Fue directo a bañarse. Valeria estaba viendo la televisión en la sala, en mi sillón favorito, comiendo palomitas que dejaba caer en el piso sin recogerlas. Me fui a dormir temprano, o eso fingí. A las 11 de la noche escuché que Valeria hablaba por teléfono. Su voz venía del jardín trasero. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la ventana del cuarto de visitas que daba al jardín. Las cortinas delgadas me permitían ver sin ser vista. Ahí estaba ella, caminando entre mis macetas de geranios, el celular pegado a la oreja. «Ya casi es nuestra, mamá, te lo juro». Su voz sonaba emocionada, triunfal. «La vieja está confundida, dice que nos va a echar pero no puede. Roberto es su hijo, este es su hogar también». Silencio mientras escuchaba a su madre del otro lado. «No, ella no sabe nada del préstamo todavía. Roberto le tiene miedo, no le va a decir». Se rió. «Imagínate su cara cuando se entere que usamos la casa como garantía. Pero para entonces ya vamos a tener todo arreglado». Mi corazón dejó de latir. ¿Préstamo? ¿Garantía? «Mira, mamá, el plan es simple», continuó Valeria. «Seguimos invirtiendo en mejoras.
Mientras más dinero metamos, más fuerte nuestro caso legal. El abogado dijo que si ella intenta echarnos, podemos contrademandar por las inversiones. Y si se pone difícil, bueno, ya tiene 67 años. ¿Cuánto le queda? 5, 10 años máximo. Después, esta casa vale más de 2 millones de pesos con todo el trabajo que le hemos hecho. La vendemos y nos compramos algo mejor en La Condesa, como siempre quisiste. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no hacía sonido. Me mordí el puño para no gritar. Roberto es un tonto, pero es manipulable, siguió Valeria. Su mamá lo tiene así de traumado que hace lo que sea por no decepcionarla. Pero a mí no me manipula. Yo sé lo que quiero y lo voy a conseguir. Más silencio. Luego, una risa. ¿Violenta? No seas exagerada, mamá. Solo estoy siendo inteligente. Si ella fue lo suficientemente tonta para dejarnos vivir aquí gratis todos estos años, es su problema. Nosotros solo aprovechamos la oportunidad. Gratis, dijo gratis. Como si los 3 años que habían vivido aquí, yo no les hubiera cocinado cada día. Como si no les hubiera lavado la ropa. Como si no hubiera pagado la luz, el agua, el gas. Como si no le hubiera dado a Roberto 50,000 pesos cuando necesitó el enganche para su coche porque su crédito estaba rechazado. Me alejé de la ventana antes de que pudiera escuchar más. Regresé a mi cama pequeña y me quedé ahí, mirando el techo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Ahora sabía la verdad. No era solo despojo de un cuarto, era un plan calculado, meticuloso, para quitarme mi casa, para quedarse con lo único que me quedaba en este mundo. Y Roberto lo sabía. Mi hijo lo sabía, y no me había dicho nada. Esa noche tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a llorar más. No iba a darles el gusto de verme rota. Iba a ser inteligente. Iba a planear. Y cuando atacara, iban a doler tanto que nunca olvidarían lo que se siente traicionar a quien te dio todo. Pero primero necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién llamar. Al día siguiente, bien temprano, marqué un número que no había usado en meses. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. «¿Mamá? ¿Estás bien?» La voz de Lucía sonaba preocupada. Nunca la llamaba tan temprano. «Hija», dije, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por sonar fuerte. «Necesito que vengas a casa. Necesito tu ayuda y necesito que vengas ya». Lucía llegó 2 días después. No podía venir antes. Tenía audiencias programadas en su despacho de abogados en Guadalajara, pero me prometió que vendría el fin de semana. Esos 2 días fueron los más largos de mi vida. Valeria notó que algo había cambiado en mí. Ya no le sonreía. Ya no hacía como que todo estaba bien. Ella me observaba con desconfianza, como un gato que sabe que el ratón está planeando escapar. «¿Está todo bien, suegra?», me preguntó el jueves por la mañana mientras yo preparaba el desayuno. «Perfectamente», respondí sin mirarla. «Se ve tensa. Estoy bien». Dejó su taza de café en la barra con un golpe seco. «Mire, suegra, si todavía está molesta por lo del cuarto, creo que está siendo muy inmadura. Ya es momento de que lo supere. Las cosas cambian. Usted ya está grande. Necesita adaptarse». Me giré a verla. Tenía puesto un pants deportivo de marca que costaba lo que yo ganaba en una semana vendiendo tamales hace 20 años. El cabello recogido en una coleta perfecta, las uñas recién hechas. Todo pagado con dinero que mi hijo se endeudaba para darle. «Tienes razón», dije con una calma que me sorprendió. «Las cosas cambian». Ella sonrió, creyendo que había ganado otra vez. No tenía idea de lo que se venía. El viernes por la noche, Valeria me dio la noticia. «Suegra, mañana vienen unas amigas a comer. Vamos a estar en la sala y necesitamos privacidad. ¿Puede quedarse en su cuarto? Ah, y si pudiera preparar algo rico, se lo agradeceríamos. Ya sabe, sus enfrijoladas están buenas. Haga esas». No era una pregunta, era una orden. Roberto estaba sentado en el sillón viendo el fútbol en la televisión. No dijo nada.
Ni siquiera volteó a verme. ¿A qué hora?, pregunté. Como a la 1 de la tarde. Y suegra, por favor, póngase algo presentable. No esa bata vieja que siempre usa. Esa noche casi no dormí. Sabía que Lucía llegaría en la mañana. Sabía que necesitaba aguantar solo un poco más. Pero no imaginaba que antes de que mi hija llegara, iba a vivir la humillación más grande de mi vida. Sábado, 11 de la mañana. Empecé a preparar las enfrijoladas. Frijoles refritos con el toque que me enseñó mi madre, tortillas recién hechas, crema, queso fresco desmoronado. El olor llenaba la casa. A las 12:30 sonó el timbre. Valeria corrió a abrir. Entraron 4 mujeres de su edad, todas arregladas, perfumadas, riendo escandalosamente. Traían botellas de vino, bolsas de una boutique cara. «Bienvenidas a mi casa», dijo Valeria, enfatizando el mí mientras me miraba de reojo. Se instalaron en la sala. Yo serví las enfrijoladas en la barra del desayunador, pensando que vendrían por ellas. Pero Valeria entró a la cocina y me hizo un gesto con la mano. «Suegra, llévelas a la sala. Y tráenos el vino también». Me quedé helada. ¿Qué? Que nos sirva en la sala. No queremos levantarnos. Respiré profundo. Tomé la bandeja con los platos y salí. Las amigas de Valeria me miraron con curiosidad. «¡Ay, qué rico se ve!», dijo una de ellas, una rubia con lentes de sol puestos adentro de la casa. Serví los platos. Fui a buscar el vino. Cuando regresé con la botella y las copas, Valeria estaba mostrándole a sus amigas su nuevo cuarto. «Vengan, les voy a enseñar cómo quedó. Es una belleza». Las 5 subieron las escaleras. Yo me quedé abajo, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. Escuchaba sus voces y risas desde el 2º piso. «Está hermoso, Vale. ¿Y este era el cuarto de tu suegra?». «Sí, pero ya sabes cómo son las señoras mayores, todo antiguo y deprimente». Le hicimos un favor de mudarla a un cuarto más pequeño. Risas. Bajaron después de 10 minutos. Se sentaron a comer. Yo estaba en la cocina, limpiando, tratando de desaparecer. Pero entonces escuché la voz de Valeria. «Suegra, ¿puede traernos más servilletas?». Salí con las servilletas. Cuando las dejé en la mesa, una de las amigas, morena, con aretes enormes, me miró con una sonrisa condescendiente. «¿Y usted es la mamá de Roberto?». «Sí». «Ay, qué conveniente tener ayuda viviendo en la casa, ¿verdad, Vale?», le dijo a Valeria con un codazo cómplice. Mi sangre se congeló. «Muy conveniente», respondió Valeria entre risas. «Aunque a veces hay que decirle cómo se hacen las cosas. Ya sabe, la generación de antes tenía otros estándares». Las risas se hicieron más fuertes. Otra de las amigas, pelirroja con uñas largas decoradas, me vio directamente. «¿Y le pagan algo?», digo, «por cocinar y limpiar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria tomó un sorbo de vino, disfrutando cada segundo. «No, pero le damos techo y comida. Es suficiente, ¿no? Además es familia. La familia se ayuda». Las carcajadas explotaron. Yo me quedé ahí parada, con las mejillas ardiendo, sintiendo cómo cada risa era una bofetada. Me veían como la sirvienta, como una empleada gratuita en mi propia casa. «Suegra, ¿puede recoger estos platos? Ya terminamos». Mis manos temblaban cuando tomé los platos. Uno se me resbaló, pero lo atrapé antes de que cayera. Más risas. «Cuidado, suegra». Volví a la cocina, puse los platos en el fregadero, y ahí, de pie frente a la ventana por donde entraba el sol de mediodía, algo dentro de mí se rompió. No fue dramático, no fue ruidoso, fue silencioso, como cuando se raja un cristal, un quiebre fino que lo cambia todo. Me apoyé en el fregadero, cerrando los ojos, respirando profundamente. Las lágrimas querían salir, pero no las dejé. No iba a llorar, no más. En ese momento escuché una voz detrás de mí. «Mamá». Me giré. Ahí estaba Lucía en la puerta de la cocina.
No la había escuchado llegar. Traía su maleta pequeña, jeans, una blusa sencilla, pero lo que más noté fueron sus ojos. Ojos llenos de lágrimas de rabia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, susurré. Lo suficiente para escuchar todo. Su voz temblaba. Lo suficiente para entender qué está pasando en esta casa. Desde la sala llegaban más risas. Valeria estaba contando alguna historia, su voz alta y confiada. Lucía dejó su maleta en el piso y vino hacia mí. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo me permití por un segundo ser frágil, ser la madre que necesitaba el consuelo de su hija. «Ya no más, mamá», me susurró al oído. «Esto se termina hoy». Se separó de mí, se secó los ojos con el dorso de la mano, y en su rostro vi la misma determinación que yo había tenido cuando era joven y decidí construir esta casa contra todo pronóstico. «¿Dónde está Roberto?», preguntó. Salió. Dijo que volvería en la noche. «Perfecto. Entonces vamos a trabajar, tú y yo, como siempre debió ser. ¿Qué vas a hacer?». Lucía me tomó de las manos, sus manos de abogada, suaves pero firmes. «Voy a hacer lo que debí hacer desde hace mucho tiempo, protegerte, defender lo que es tuyo y enseñarle a esa mujer que no puede robarte tu vida. Lucía, ella tiene papeles, planes, y yo tengo la ley de mi lado, y tengo algo que ella nunca va a tener. ¿Qué? La verdad». Apretó mis manos. «Ahora dame tu celular. Necesito ver esas fotos que me dijiste por teléfono, y luego vamos a revisar cada documento de esta casa, cada papel, cada recibo. Vamos a construir un caso tan sólido que cuando terminemos, Valeria va a desear nunca haber puesto un pie en esta casa». Desde la sala, la voz de Valeria gritó: «¡Suegra! ¡Más vino!». Lucía me miró. Yo la miré a ella, y por primera vez en días sonreí. No una sonrisa feliz, una sonrisa de guerra. «Ve tú», le dije a Lucía. «Preséntate. Quiero ver su cara cuando sepa que ya no estoy sola». Mi hija asintió, se acomodó el cabello y salió de la cocina con pasos firmes. La seguí unos metros atrás. Valeria estaba sirviendo más vino cuando vio a Lucía. Su sonrisa se congeló. «Lucía, qué sorpresa». «Hola, Valeria», dijo mi hija con una voz fría como el hielo. «Vine a pasar unos días con mi mamá. Espero que no te importe que use mi antigua habitación». «Ah, espera, cierto. Ahora es tuya, ¿no?». El silencio en la sala fue absoluto. Las amigas de Valeria nos miraban sin entender qué estaba pasando. Valeria trató de recuperar el control. «Claro que no hay problema. Puedes quedarte en el otro cuarto de visitas. No te preocupes. Ya me acomodé en el cuarto con mamá». Lucía sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Tenemos mucho de qué hablar. Cosas legales, sobre propiedades, herencias, esas cosas. ¿Verdad, mamá?». Todas las miradas se volvieron hacia mí. «Así es, hija», dije, y mi voz salió más firme de lo que había sonado en días. «Muchas cosas que revisar». Vi cómo el color se le iba de la cara a Valeria, y supe que ella sabía. Sabía que su juego había terminado, que la suegra tonta, manipulable, que podía despojarse de todo, acababa de llamar refuerzos. Y estos refuerzos no iban a jugar limpio. Las amigas de Valeria se fueron media hora después. El ambiente se había puesto incómodo, tenso, como cuando todos saben que hay una tormenta a punto de estallar, pero nadie quiere ser el primero en hablar de ello. Valeria las despidió en la puerta con besos falsos y promesas de verse pronto, pero yo podía ver cómo le temblaban las manos cuando cerraba la puerta. Lucía y yo estábamos sentadas en la mesa del comedor. Mi hija había sacado su laptop, una delgada y plateada que brillaba bajo la luz, y había extendido papeles por toda la mesa. Yo le había pasado mi celular con las fotos que tomé del escritorio de Valeria. «Esto es grave, mamá», dijo Lucía mientras revisaba las imágenes, agrandándolas con los dedos en la pantalla. «Muy grave». Valeria entró a la sala. Se había quitado los tacones y caminaba descalza,
tratando de verse casual, pero yo notaba cómo sus ojos no dejaban de mirar los papeles en la mesa. ¿Qué están haciendo? Lucía levantó la vista. Revisando documentos, asuntos legales de mamá. No te preocupes. ¿Qué documentos? Los de la casa, respondí yo, mirándola fijamente. Las escrituras, los pagos, todo lo que demuestra quién es la dueña de esta propiedad. Valeria se cruzó de brazos. Nadie está diciendo que no sea tu casa, suegra. ¿Ah, no? Lucía sacó su celular y presionó la pantalla. De repente, una voz llenó la sala. La voz de Valeria hablando por teléfono en el jardín. Ya casi es nuestra, mamá. La vieja está confundida. Ella no sabe nada del préstamo todavía. Grabé todo aquella noche sin que ella lo supiera. Mi celular viejo tenía una función de grabadora que Lucía me había enseñado a usar meses atrás. El color se le fue de la cara a Valeria. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Siéntate», dijo Lucía con voz de abogada, esa voz que no acepta un no como respuesta. Valeria se quedó parada. «He dicho que te sientes». Valeria obedeció, dejándose caer en el sillón como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Lucía detuvo la grabación. «Ahora vamos a hablar y vas a decirme la verdad. ¿Qué préstamo?» «Yo no sé de qué hablas». «No me tomes por idiota». El grito de Lucía me sorprendió hasta a mí. Mi hija siempre había sido tranquila, medida. «Tengo la grabación. Tengo fotos de documentos legales que estuviste investigando sobre derechos de posesión. Tengo recibos de 150,000 pesos en remodelaciones que no fueron autorizadas por la dueña de esta casa. Así que te voy a preguntar una vez más. ¿Qué préstamo?» Valeria se mordió el labio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no sentía compasión. Solo quería respuestas. «Roberto», empezó con voz quebrada. «Roberto sacó un préstamo». «¿De cuánto?» Silencio. «¿De cuánto?» 250,000 pesos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 250,000 pesos. Más de lo que costó construir parte de esta casa. «¿Y usaron qué como garantía?», preguntó Lucía, aunque por su tono ya sabía la respuesta. «La casa», susurró Valeria. «Pero no es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?» Lucía se puso de pie, caminando alrededor de Valeria como un abogado interrogando a un testigo. «Usaron la casa de mi madre, sin su conocimiento, sin su firma, como garantía para un préstamo. ¿Tienes idea de que eso es fraude?» «La firma sí la tenemos», explotó Valeria. «Roberto falsificó». Se tapó la boca, pero ya era tarde. Las palabras habían salido. El mundo se detuvo. «¿Qué acabas de decir?» Mi voz salió apenas como un susurro. Valeria empezó a llorar en serio ahora, con sollozos que sacudían su cuerpo. No queríamos hacerlo así, pero necesitábamos el dinero. Roberto tiene deudas, muchas deudas que tú no sabes, mamá. Tarjetas de crédito, préstamos personales. Si no pagábamos, iban a demandarlo, a meterlo a prisión. ¿Y su solución fue robar la casa de su madre? La voz de Lucía era de acero. ¿Falsificar su firma? Íbamos a arreglar todo antes de que te dieras cuenta. Valeria me miraba con desesperación. El plan era remodelar la casa, aumentar su valor y luego venderla. Con ese dinero pagaríamos el préstamo y te daríamos tu parte. Íbamos a comprarte un departamento pequeño, cómodo, donde no tuvieras que preocuparte por nada. Donde no estorbara. Terminé la frase por ella. Se hizo un silencio pesado. ¿Y las investigaciones legales sobre derechos de posesión?, continuó Lucía. ¿También eran parte de ese plan tan generoso? Valeria no respondió. Eso pensé. Lucía volvió a su laptop. «Mamá, dame las escrituras de la casa». Me levanté con piernas temblorosas y fui a mi cuarto, al cuarto de visitas donde ahora dormía. Del fondo de mi maleta saqué un sobre amarillo donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. Las escrituras estaban ahí, protegidas en una funda de plástico.
Se las llevé a Lucía. Ella las revisó cuidadosamente, pasando cada página con atención de abogada. «Aquí está», dijo después de unos minutos. «Cláusula de protección conyugal. Papá fue muy inteligente cuando redactó esto con el notario. La casa está únicamente a nombre de mamá. Para cualquier transacción, venta o usar la propiedad como garantía, se necesita su firma certificada ante notario con 2 testigos. Y aquí dice específicamente que nadie puede transferir derechos ni crear gravámenes sin el consentimiento explícito de la propietaria». Miró a Valeria con ojos que podían cortar cristal. «Lo que significa que cualquier documento que hayan firmado con un prestamista es nulo, completamente inválido. Y si falsificaron la firma de mi madre, no solo están cometiendo fraude patrimonial, están cometiendo un delito federal». Valeria estaba pálida como la muerte. Por favor no hagas esto. Roberto es tu hermano. Roberto es un ladrón», dijo Lucía con frialdad, «y tú eres su cómplice». Se abrió la puerta de la entrada. Roberto entró con una bolsa de supermercado, silbando despreocupado. Se detuvo en seco cuando nos vio a las 3 en la sala, la tensión tan espesa que se podía cortar con cuchillo. «¿Qué pasa aquí?» «Siéntate, Roberto», le dije, y mi voz no temblaba ya. Estaba llena de algo nuevo, decepción tan profunda que se había convertido en fuerza. «Mamá, yo...» «Siéntate». Se sentó junto a Valeria. «Mi hijo, el niño al que cargué durante 9 meses, al que amamanté, al que velé cuando tuvo fiebre, al que defendí de los bullies en la escuela, el niño que una vez me dijo que cuando fuera grande me iba a construir un castillo. Ahora no podía siquiera mirarme a los ojos. Lucía, explícale a tu hermano lo que acabamos de descubrir», dije. Mi hija sacó una carpeta y comenzó a leer en voz alta. Cada documento, cada recibo, cada prueba de su traición. Los 150,000 pesos en remodelaciones. Los documentos legales investigando cómo despojarme. El préstamo de 250,000 pesos con firma falsificada. Las conversaciones grabadas de Valeria planeando quedarse con mi casa. Con cada revelación, Roberto se hundía más en el sillón. Cuando Lucía terminó, el silencio era absoluto. Hasta los pájaros afuera parecían haber dejado de cantar. «¿Es verdad?», le pregunté a mi hijo. «¿Todo esto es verdad?». Roberto se cubrió la cara con las manos. «Mamá, las deudas, no sabía qué hacer, iba a pagarte todo, te lo juro. No me respondiste. ¿Falsificaste mi firma?». Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. «Sí». Esa palabra simple cayó como una piedra en un pozo sin fondo. «Entonces, esto es lo que va a pasar», dijo Lucía tomando el control. «Tienen 48 horas para salir de esta casa. Van a llevarse solo su ropa y sus pertenencias personales. Todos los muebles que compraron con dinero del fraude se quedan aquí». «¡No puedes echarnos!», gritó Valeria. «Esta casa también es de Roberto. Es su herencia». «Era su herencia», la corregí. «Hasta que decidió robarme en vida». «Mamá, por favor». Roberto se arrodilló frente a mí. Lágrimas reales corrían por su cara. «Por favor, dame otra oportunidad. Voy a arreglar todo. Voy a conseguir el dinero. ¿Vas a qué, Roberto? ¿Vas a devolverme mi dignidad? ¿Vas a borrar el hecho de que permitiste que me trataran como sirvienta en mi propia casa? ¿Vas a hacer que olvide que firmaste documentos con MI nombre sin mi permiso?» «Mamá, no». Me puse de pie. «Durante 42 años te di todo. Mi juventud, mi salud, mi vida entera. Y cuando finalmente necesitaba que me cuidaras, que me respetaras, decidiste traicionarme de la peor manera posible. Mamá, yo te amo. El amor no roba. El amor no miente. El amor no planea despachar a su madre a un departamento pequeño para quedarse con lo que ella construyó». Roberto sollozaba en el piso. Valeria estaba en shock, mirando la pared. Lucía sacó unos papeles de su carpeta. «Aquí está el documento que van a firmar.
Es un acuerdo donde reconocen que no tienen ningún derecho sobre esta propiedad, que todas las mejoras fueron hechas sin autorización y que se comprometen a no iniciar ningún tipo de acción legal contra mi madre. Si no lo firman, mañana mismo presentamos cargos por fraude patrimonial ante la Fiscalía. ¿Y si lo firmamos?, preguntó Valeria con voz apenas audible. Si lo firman y se van sin problemas, no los demandamos. Es así de simple. Roberto miró el documento. Luego me miró a mí. Mamá, si firmo esto, ¿me vas a perdonar algún día? La pregunta flotó en el aire. Y yo me pregunté, ¿podría perdonar algo así? ¿Podría algún día volver a confiar en el hijo que me había traicionado de esta manera? No lo sé, respondí con honestidad. Tal vez algún día, pero no hoy, y no pronto. Roberto tomó el bolígrafo que Lucía le extendía. Con mano temblorosa, firmó el documento. Valeria hizo lo mismo, sus lágrimas manchando el papel. 48 horas, repitió Lucía. Y si se atreven a dañar algo, a robar algo, o a causar cualquier problema, olvidemos el acuerdo y van directo a la cárcel. Se levantaron como zombis y subieron las escaleras. Los escuchamos caminar por el segundo piso, abrir cajones, hablar en susurros. Me dejé caer en el sillón. Todo el peso de los últimos días cayó sobre mí de golpe. Empecé a temblar. Lucía se sentó a mi lado y me abrazó. Ya pasó, mamá. Ya pasó. Pero sabía que no había pasado. Que los próximos 2 días iban a ser un infierno. Que ver a mi hijo empacar su vida e irse de la casa que construí para él iba a romperme de maneras que ni siquiera podía imaginar. Pero también sabía algo más. Que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola, y que esta batalla, finalmente, la iba a ganar. Los siguientes 2 días fueron una tortura silenciosa. Roberto y Valeria se movían por la casa como fantasmas, evitando mirarme, empacando sus cosas en cajas de cartón que habían conseguido en el supermercado. El sonido de la cinta adhesiva cerrando las cajas se convirtió en la banda sonora de esas 48 horas. Lucía no se separó de mí ni un momento. Dormimos juntas en el cuarto de visitas, abrazadas como cuando ella era niña y tenía pesadillas. Pero ahora la pesadilla era real y estábamos despiertas viviéndola. El lunes por la mañana, el día límite, Lucía decidió que era momento de tener una última conversación. Una conversación que pusiera todo sobre la mesa, sin gritos, sin lágrimas, solo verdades. Necesitamos cerrar esto bien, me dijo mientras tomábamos café en la cocina. No por ellos, por ti, para que puedas seguir adelante sin dudas. A las 10 de la mañana, los 4 nos sentamos en el comedor, la misma mesa donde habíamos compartido cientos de comidas. La mesa donde Roberto había hecho su tarea de niño, donde celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, su compromiso con Valeria. Ahora era la mesa de la sentencia final. Lucía tenía enfrente una carpeta gruesa. La abrió con movimientos precisos y comenzó a sacar documentos uno por uno. Antes de que se vayan, comenzó. Quiero que entiendan exactamente qué hicieron, no para hacerlos sentir mal, sino para que nunca vuelvan a hacerle esto a nadie. Puso el primer documento en la mesa. Escrituras de la casa, firmadas en el año 2005. Valor de construcción total, 800,000 pesos. Mi madre trabajó 15 años para juntar ese dinero. 15 años limpiando, cocinando, vendiendo. Mientras ustedes, miró a Roberto, estudiaban, salían con amigos, vivían una vida normal. Roberto miraba la mesa. Lucía puso otro papel. Estados de cuenta bancarios. Aquí están los movimientos de la tarjeta de crédito de mamá de los últimos 6 meses. Señaló una línea marcada con resaltador amarillo. Cargos en tiendas departamentales por 87,000 pesos. Valeria, tu nombre aparece en varios de los recibos como la persona que firmó. Usaste su tarjeta sin autorización. Valeria se retorció las manos pero no dijo nada. Siguiente. Lucía puso más papeles. Contrato de préstamo con un agiotista de la colonia.
250,000 pesos prestados al 30% de interés anual. Documento con la firma falsificada de mi madre usando esta casa como garantía. Levantó la vista. ¿Saben qué hubiera pasado si no pagaban? El agiotista hubiera iniciado un proceso legal, y aunque la firma era falsa, el proceso hubiera sido largo, costoso, angustiante. Mamá hubiera tenido que contratar abogados, ir a tribunales, demostrar el fraude. Todo eso mientras ustedes disfrutaban del dinero robado. No fue así, comenzó Roberto. Sí fue así, explotó Lucía. Exactamente así. Y lo peor es que no mostraron ni un ápice de remordimiento hasta que los descubrieron. Puso otro documento. Cotizaciones con abogados especialistas en derecho patrimonial. Valeria, conseguiste 3 opiniones legales diferentes sobre cómo reclamar derechos de posesión sobre una propiedad. Todas las consultas fueron en febrero y marzo de este año. Esto no fue un impulso. Fue un plan calculado durante meses. Yo solo quería asegurar nuestro futuro, murmuró Valeria. ¿A costa de quién?, le preguntó Lucía. ¿A costa de una mujer de 67 años que lo dio todo por su familia? Valeria se levantó bruscamente. ¡Ya basta! ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento? Pues sí, lo siento. ¿Contenta? Pero no finjas que tu mamá es una santa. Ella siempre ha manipulado a Roberto. Siempre lo ha hecho sentir culpable, como si le debiera toda su vida solo porque ella decidió sacrificarse. Me quedé sin aire. ¿Cómo te atreves?, empecé. ¡Es la verdad! Valeria tenía las mejillas rojas, los ojos brillantes. Siempre es: mamá sufrió tanto, mamá trabajó tanto, mamá se sacrificó tanto. ¿Y sabes qué? Sí, lo hizo, pero esa fue su decisión. Roberto no le pidió que se matara trabajando. Él solo quería una madre, no una mártir que le cobra cada peso invertido. Roberto le puso la mano en el brazo. Vale, basta. No, Roberto, ya no voy a callar. Se giró hacia mí. Sé que cometimos errores, sé que nos equivocamos. Pero tú tampoco eres perfecta, suegra. Siempre tratando de controlar la vida de Roberto, siempre metiéndote en nuestro matrimonio, siempre comparándome con tu vida perfecta de sacrificio. Las palabras dolían. Dolían porque había una pequeña verdad en ellas. Tal vez sí había sido demasiado presente. Tal vez sí había usado mi sacrificio como arma emocional sin darme cuenta. Tienes razón, dije, y todos me miraron sorprendidos. No soy perfecta, y tal vez sí cometí errores como madre. Tal vez presioné demasiado. Tal vez les recordé demasiadas veces todo lo que hice por ustedes. Me puse de pie mirando a Roberto a los ojos. Pero nada de eso justifica lo que hiciste. Nada de eso justifica robarme, falsificar mi firma, planear despojarme de lo único que me queda. Si estabas molesto conmigo, debiste hablarlo. Si sentías que te presionaba, debiste poner límites, pero no tenías derecho a destruirme. Roberto tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Mamá, yo nunca quise destruirte. Solo me sentí tan presionado. Las deudas, el trabajo, Valeria queriendo una casa mejor, y yo sin poder darle nada. Y estaba esta casa, tan grande, solo para ti. Y pensé que si pudiéramos quedárnosla, todo se arreglaría. ¿Y mi opinión? ¿Mi voluntad? ¿Eso no importaba? Pensé que no te darías cuenta hasta que fuera muy tarde, dijo, y la honestidad brutal de sus palabras fue como un puñetazo. Pensé que para cuando te dieras cuenta ya estaría todo arreglado legalmente y tendrías que aceptarlo. Ahí estaba, la verdad desnuda. No fue un error, no fue un impulso. Fue un plan deliberado para robarme mi casa antes de que pudiera defenderme. Lucía puso el último documento en la mesa. Nuevo testamento de mamá. Lo redactamos ayer con el notario. En él se especifica que esta casa, al momento de su muerte, pasará completamente a mi nombre. Roberto queda explícitamente excluido de cualquier herencia relacionada con esta propiedad. Puede impugnar si quiere, pero con toda la evidencia que tenemos, no ganará. Roberto palideció.
¿Me estás desheredando? Sí, respondí, y mi voz no tembló. Porque un hijo que roba a su madre no merece heredar nada de ella. Pero siempre dijiste que la casa era para tus hijos, para nosotros dos. Era para mis hijos, pero tú decidiste dejar de ser mi hijo el día que falsificaste mi firma. El silencio que siguió fue devastador. Roberto rompió a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Valeria lo abrazó, pero incluso ella parecía entender que no había vuelta atrás. «Pueden irse», dijo Lucía. «Su plazo se cumplió hace 1 hora. Les dimos tiempo extra, pero ya no más. Tienen 2 horas para terminar de empacar y salir. Después de eso, si siguen aquí, llamamos a la policía». Roberto se levantó tambaleándose. Me miró una última vez. «¿No hay nada que pueda hacer para que me perdones?». La pregunta colgó en el aire. Y yo me pregunté, ¿qué podría hacer? ¿Qué acciones podrían borrar esta traición? No lo sé, Roberto. Tal vez con tiempo. Tal vez si demuestras con hechos, no con palabras, que entiendes lo que hiciste. Pero eso no significa que volverás a vivir aquí. Eso no significa que te incluiré de nuevo en mi testamento. Algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. Pero soy tu hijo, y yo soy tu madre. Y me traicionaste. Tomé aire. Ahora vete, por favor, antes de que me arrepienta de no haber presentado los cargos. Subieron las escaleras por última vez. Lucía y yo los seguimos para supervisar que no se llevaran nada que no fuera suyo. Los vimos meter las últimas cosas en las maletas. Desmontar su decoración de MI habitación. Ver cómo Valeria quitaba las cortinas caras que había comprado. Las fotos enmarcadas de ellos dos. La lámpara moderna. Cuando terminaron, bajaron las maletas. 4 maletas grandes, 3 cajas. Eso era todo lo que se llevaban de 3 años viviendo aquí. Roberto cargó todo en su coche estacionado afuera. Un coche por el que yo le había dado el enganche hace 2 años. Antes de subirse, se giró una última vez. «Mamá». «Cuídate, Roberto», dije, y cerré la puerta. Me quedé ahí parada, del otro lado, escuchando cómo el motor arrancaba, cómo se alejaba, cómo mi hijo se iba de mi casa, tal vez para siempre. Lucía me abrazó por la espalda. «Hiciste lo correcto, mamá». «Entonces, ¿por qué me duele tanto?», susurré. «Porque el amor no se apaga de un día para otro. Porque aunque hizo algo terrible, sigue siendo tu hijo. Y eso es lo más difícil de todo esto, que el dolor viene exactamente de ese amor». Lloré en los brazos de mi hija. Lloré por el hijo que perdí, no por muerte, sino por traición. Y ese tipo de pérdida duele de maneras que la muerte nunca podría. Pero cuando las lágrimas finalmente se secaron, cuando me separé de Lucía y miré mi casa, libre de invasores, libre de mentiras, sentí algo nuevo creciendo en mi pecho. No era felicidad, todavía no. Era algo más pequeño, más frágil, pero real. Era paz. Y en ese momento supe que iba a estar bien. Que tal vez tomaría tiempo, tal vez nunca volvería a ser la misma, pero iba a sobrevivir esto. Porque había sobrevivido cosas peores. Y siempre, siempre, había salido adelante. Los días después de que Roberto y Valeria se fueron extraños. La casa se sentía diferente, más silenciosa, más grande. A veces me encontraba poniendo 3 platos en la mesa por costumbre, y luego tenía que guardar uno cuando recordaba que ahora solo éramos Lucía y yo. Mi hija se quedó 1 semana completa. Pidió días en su despacho para acompañarme, para asegurarse de que yo estuviera bien, pero sobre todo, para ayudarme a recuperar mi espacio. El primer proyecto fue deshacer todo lo que Valeria había hecho en mi habitación. «Vamos a devolverle tu alma a este cuarto, mamá», dijo Lucía el martes por la mañana. Bajamos al garaje y comenzamos a subir mis muebles. La cómoda de mi madre, pesada, de madera oscura con tallados a mano. Lucía consiguió ayuda de 2 muchachos del barrio para subir mi cama. Cuando la armaron en su lugar original,
Me senté en el colchón y algo dentro de mí se acomodó. Ya no huele a su perfume, dije. Abrimos las ventanas toda la semana. Se fue el olor y se fue ella. Lucía colgó mis fotografías de nuevo en las paredes. Mira, mamá, aquí estás tú y papá el día de su boda, tan jóvenes. La foto me miraba desde su marco, el vidrio ya reparado. Luis con su traje café, yo con mi vestido blanco sencillo. Teníamos toda la vida por delante. No sabíamos que sería tan corta para él, tan difícil para mí. Lo extraño, susurré. Sobre todo ahora, él sabría qué hacer con Roberto. Creo que hubiera hecho exactamente lo que tú hiciste, dijo Lucía. Papá era suave, pero no era tonto. No toleraba las traiciones. Pasamos 2 días completos restaurando mi cuarto. Pintamos las paredes de durazno otra vez. Lucía encontró en internet la pintura exacta del color que yo había usado años atrás. Pusimos mis cortinas de flores, mis cobijas tejidas, mis fotos familiares. Cuando terminamos, me paré en el centro de mi habitación y giré despacio, mirando cada rincón. Ya está, dije. Ya volví a casa. Pero mientras yo recuperaba mi espacio, Roberto y Valeria estaban descubriendo las consecuencias de sus acciones. Lucía mantenía contacto con algunas personas del barrio y las noticias llegaban como susurros a través de vecinas chismosas que venían a ver cómo estaba yo, pero que en realidad querían contar lo que sabían. Doña Lupita, la señora de la tienda de la esquina, fue la primera en visitarme. «Ay, María Elena, qué barbaridad lo de tu hijo», dijo mientras tomaba el café que le ofrecí. Lo vi el otro día cargando cajas en un edificio de la Agrícola Oriental, departamentos chiquitos, de esos de 2 cuartos que rentan en 8,500 pesos al mes. 8,500 pesos. Casi todo el sueldo de Roberto se iría en renta. ¿Y cómo se veía?, pregunté, y no pude evitar la pregunta. Era mi hijo después de todo. Acabado, hija, con ojeras hasta el piso. Y Valeria... Uy, esa sí que estaba de mal humor, gritándole a los del camión de mudanza, quejándose de todo. Una semana después me encontré a don Martín, el dueño de la ferretería donde Roberto compraba cosas. «Señora María Elena, su hijo vino el otro día pidiendo un préstamo», me dijo mientras yo compraba unas macetas nuevas para mi jardín. Le dije que no podía ayudarlo, pero se veía desesperado. Decía que los cobradores lo estaban buscando. Que el agiotista ese a quien le debía está mandando gente a su trabajo. El agiotista. El préstamo de 250,000 pesos. Sin la casa como garantía, ¿cómo iba a pagar Roberto? Lucía investigó por su cuenta y me contó lo que descubrió. Roberto está tratando de renegociar la deuda, me dijo una noche mientras cenábamos. Pero el agiotista no quiere. Le está cobrando intereses sobre intereses. La deuda ya creció a 320,000 pesos. Y sin bienes que ofrecer, no puede pedir otro préstamo para pagar este. ¿Y en su trabajo? Ahí está otro problema. Lucía picó su comida sin ganas. Uno de los cobradores fue a buscarlo a la oficina. Hizo un escándalo en la recepción. El jefe de Roberto se enteró de las deudas y del fraude. No lo corrieron, pero lo bajaron de puesto. Ya no es ingeniero supervisor, ahora es asistente. Le bajaron el sueldo casi a la mitad. Me llevé la mano al pecho. Por más que Roberto me hubiera herido, seguía siendo mi hijo. Y escuchar cómo su vida se desmoronaba me dolía de formas complicadas. ¿Y Valeria? Esa sí que está sufriendo. Lucía casi sonrió, pero fue una sonrisa triste. Tuvo que buscar trabajo por primera vez en años. La vi en el supermercado hace 2 días. Estaba poniendo una solicitud de empleo como cajera. La imagen de Valeria, siempre tan arreglada, tan presumida, trabajando como cajera era difícil de imaginar. 2 semanas después del desalojo, recibí una llamada. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «Bueno, María Elena, soy Claudia, la mamá de Valeria». Me tensé. La madre de Valeria, la que le decía a su hija que era inteligente por intentar robarme mi casa. «¿Qué quiere?» «Necesito hablar contigo». Su voz sonaba cansada.
¿Podemos vernos? No tengo nada que hablar con usted. Por favor, solo media hora. Te prometo que vale la pena. Algo en su tono me hizo aceptar. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de mi casa al día siguiente. Claudia llegó puntual. Era una mujer de mi edad, bien vestida, pero con el rostro marcado por el cansancio. Se sentó frente a mí y pidió un café negro. «Gracias por venir», dijo. «Tiene 20 minutos», respondí, fría. Suspiró profundo. «Vengo a pedirte perdón, en nombre de mi hija y en el mío propio». «¿Perdón?» Yo sabía lo que Valeria estaba planeando. Me lo contó todo, y en lugar de detenerla, la alenté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que era astuta, que estaba asegurando su futuro. No pensé en ti, no pensé en que estábamos destruyendo a una familia. ¿Y ahora sí piensa? Ahora veo a mi hija destrozada, llorando todas las noches, trabajando en empleos que odia, viviendo en un departamento donde se escucha todo de los vecinos. Y lo peor es que Roberto la culpa. Dice que todo fue idea de ella, que él nunca hubiera hecho nada si ella no lo presionaba. ¿Y era así? Claudia negó con la cabeza. No lo sé. Creo que ambos tuvieron culpa, pero Roberto es cobarde. Prefiere culparla a ella que aceptar su responsabilidad. Y Valeria, mi hija está pagando un precio muy alto. ¿Cómo debe ser? Lo sé. Claudia tomó su café con manos temblorosas. Solo vine a decirte que lo siento, y que si algún día puedes perdonar a Valeria, ella está arrepentida. De verdad. Me quedé mirándola. Esta mujer que había alentado a su hija a robarme, que había participado en el plan, ahora venía arrepentida porque todo salió mal. El perdón no se pide, Claudia, se gana. Y su hija tiene un camino muy largo por delante si quiere ganárselo. Lo entiendo. Y dígale algo de mi parte, que aprenda la lección. Que nunca, nunca intente construir su felicidad sobre la destrucción de otra persona. Porque la vida tiene maneras de cobrar esas cuentas, siempre. Claudia asintió, se terminó su café y se fue. No la volví a ver. Esa noche, Lucía y yo cenamos en el jardín. Había comprado luces navideñas y las colgué en los árboles, aunque no era época navideña. Solo quería que mi casa se sintiera alegre otra vez. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Lucía. «Extraña», admití. «Triste, enojada, aliviada, todo al mismo tiempo. Es normal. Perdiste a tu hijo pero recuperaste tu casa. Es un intercambio doloroso. ¿Crees que algún día Roberto vuelva? Que se disculpe de verdad». Lucía se quedó pensando. «No lo sé, mamá. Tal vez. O tal vez nunca encuentre el valor. Algunos hijos nunca aprenden. ¿Y yo? ¿Podré perdonarlo? Eso solo tú lo sabes. Y solo el tiempo te lo dirá. Miré mi casa iluminada con lucecitas de colores, mi jardín con mis geranios creciendo sanos, mi espacio recuperado, mi dignidad restaurada, y supe que, perdonara o no a Roberto, yo iba a estar bien, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el amor no significa permitir el abuso, que poner límites no es crueldad, que protegerte a ti misma no te hace mala madre, te hace humana y te hace fuerte. Lucía tuvo que regresar a Guadalajara después de 2 semanas. Su trabajo la necesitaba, su vida estaba allá. Me abrazó fuerte en la puerta antes de irse. «¿Estarás bien sola, mamá?» «Estaré bien», le dije, y esta vez no era mentira. «Te llamo todos los días, y si necesitas algo, lo que sea, me tomas un avión y estoy aquí en 3 horas». «Lo sé, hija. Anda, vete tranquila». La vi alejarse en su coche y me quedé en la puerta, sintiendo el sol de la mañana en la cara. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio incómodo, era paz. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, no solo de mi hogar, sino de mí misma. Contraté a don Fermín, un señor del barrio, para que me ayudara a reparar cosas que se habían roto con el tiempo, goteras que había ignorado,
puertas que chirriaban, ventanas que no cerraban bien. Poco a poco, la casa volvió a ser lo que siempre debió ser, mi santuario. Volví a cocinar, pero ahora cocinaba para mí, con tiempo, con amor. Hacía mis platillos favoritos sin preocuparme por el gusto de nadie más. Mole cuando se me antojaba, chiles en nogada fuera de temporada, tamales dulces solo porque sí. Y mientras yo sanaba, las noticias sobre Roberto y Valeria seguían llegando. No las buscaba, pero el barrio tiene ojos y oídos en todas partes. Don Fermín me contó que Roberto había vendido su coche. Lo vi en el metro el otro día, señora María Elena. Su hijo en el metro, a las 6 de la mañana, apretado con toda la gente. Se veía derrotado, sin coche, sin buen sueldo, con deudas creciendo. La vida le estaba cobrando cada peso robado. Doña Lupita me contó sobre Valeria. La vi en el mercado comprando lo más barato de todo. Jitomates machucados, el pollo que ya está por vencer. Y cargaba todo en bolsas del súper porque ya ni para carrito tiene. Antes venía aquí presumiendo sus bolsas de marca, ¿te acuerdas? Me acordaba. Valeria siempre llegaba con bolsas de Liverpool, de Palacio, mostrando sus compras como trofeos. Ahora buscaba ofertas en el mercado como cualquier persona común. Pero la historia que más me impactó llegó 3 meses después del desalojo. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en el jardín regando mis plantas cuando sonó el timbre. Fui a abrir y me encontré con una mujer que no conocía. 30 y tantos años, bien vestida, con cara de pocos amigos. ¿María Elena Fuentes? Sí, soy yo. Soy Gabriela Montes, abogada. Represento al señor Julio Estrada, el prestamista a quien su hijo Roberto le debe 320,000 pesos. El corazón se me aceleró. Yo no le debo nada a nadie. Lo sé. Pero su hijo usó esta casa como garantía. Y aunque nosotros sabemos que la firma fue falsificada y el documento es nulo, mi cliente quiere recuperar su dinero. Vengo a preguntarle si usted estaría dispuesta a... No, la interrumpí. Lo que sea que va a preguntar, la respuesta es no. Esa deuda no es mía, es de Roberto, y él que la pague. La abogada suspiró. Señora Fuentes, entiendo su posición, pero su hijo no tiene cómo pagar. Mi cliente está considerando otras medidas, legales, pero desagradables. ¿Me está amenazando? No, señora, solo le informo. Roberto presentó una denuncia alegando que usted sabía del préstamo y que ahora se niega a ayudarlo. Es mentira, lo sabemos, pero quería que lo supiera. Sentí que la sangre me hervía. Mi hijo presentó una denuncia contra mí. Hace 2 semanas. Fue desestimada inmediatamente porque no tenía ninguna base legal, pero lo hizo. Cuando la abogada se fue, me senté en el sillón sintiendo que el mundo daba vueltas. Roberto no solo me había robado, no solo me había traicionado, ahora intentaba culparme a mí de sus deudas. Llamé a Lucía de inmediato. Mamá, respira, respira, me decía del otro lado de la línea. Esa denuncia no tiene ningún valor. Es un intento desesperado de Roberto de sacarse el problema de encima. ¿Cómo pudo hacer eso, Lucía? ¿Cómo pudo intentar meterme en sus problemas después de todo? Porque está asustado, porque es cobarde y porque todavía no ha aprendido que las acciones tienen consecuencias. Pues entonces que aprenda de la manera difícil. Y así fue. 2 semanas después me enteré por doña Lupita que Roberto había sido demandado oficialmente. El agiotista perdió la paciencia y llevó el caso a tribunales. Sin bienes para embargar, solicitaron descuento directo de nómina. El 30% del sueldo de Roberto iba a ir directo a pagar la deuda durante los próximos 5 años. El muchacho no va a poder ni respirar, dijo doña Lupita sacudiendo la cabeza. Con lo poco que gana y quitándole el 30%, van a vivir de milagro. Y así fue. Valeria tuvo que conseguir un segundo empleo. La vi una noche cuando fui al Oxxo cerca de mi casa. Estaba ahí, detrás del mostrador, con el uniforme azul y rojo, atendiendo a clientes con cara de agotamiento. Nuestras miradas se cruzaron.
Ella se puso pálida. Yo no dije nada. Pagué mis cosas y me fui. Pero vi en sus ojos todo lo que había perdido. Su arrogancia, su seguridad, su plan perfecto de una vida fácil. La justicia no siempre llega con golpes dramáticos. A veces llega así, lenta, constante, como agua que desgasta la piedra. 4 meses después del desalojo, recibí una llamada de un número que no reconocía. Esta vez era Roberto. «Mamá», su voz sonaba rota, pequeña. «Necesito hablar contigo». «No tengo nada que hablar. Por favor, solo 5 minutos. Necesito pedirte algo». Algo en su tono me hizo aceptar. Nos vimos en el mismo café donde había hablado con Claudia. Roberto llegó irreconocible. Había bajado de peso. Tenía canas que no tenía antes, ojeras profundas, la ropa arrugada. Se sentó frente a mí y no pudo mirarme a los ojos. «Gracias por venir», murmuró. «¿Qué quieres, Roberto?» «Vengo a disculparme. De verdad, sin excusas, sin justificaciones. Lo que hice fue imperdonable. Te robé, te traicioné, intenté quitarte lo que era tuyo. Y luego, como cobarde, traté de culparte de mis propios errores. Las palabras sonaban sinceras, pero yo ya no sabía si podía creer en él. ¿Y qué esperas que haga con esa disculpa? Nada. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo necesitaba que lo supieras. Que cada día me despierto con el peso de lo que hice. Que no puedo dormir pensando en tu cara cuando descubriste todo. Que he perdido a mi madre por mi propia estupidez. ¿Valeria sabe que estás aquí?» Valeria y yo nos separamos. Me quedé en silencio. No funcionó. Cuando el dinero se acabó, cuando tuvimos que enfrentar la realidad, nos dimos cuenta de que no teníamos nada más. Nuestro matrimonio estaba construido sobre comodidades y apariencias. Sin eso, solo quedaba el resentimiento. Se frotó la cara. Se fue con su madre hace 2 semanas. Firmamos el divorcio ayer. ¿Y viniste a contarme esto por qué? Porque necesitaba que supieras que estoy pagando, que la vida me está cobrando cada error. Y que aunque no puedo arreglar lo que rompí, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor persona. No por ti, por mí. Porque no quiero terminar solo, amargado, sin nada ni nadie. Me quedé mirándolo. Mi hijo. El hombre que había sido un niño dulce que me traía flores del jardín. El que me abrazaba y me decía que era su heroína. ¿Dónde se había perdido ese niño? Roberto, no sé si algún día pueda perdonarte completamente. No sé si nuestra relación va a volver a ser lo que era, pero... Tomé aire. Te deseo que encuentres paz, que aprendas de esto y que nunca, nunca le hagas a nadie lo que me hiciste a mí. ¿Eso significa? No significa nada todavía. Significa que estoy abierta a ver qué hace con su vida de ahora en adelante. Las palabras son fáciles, Roberto. Los hechos son lo que cuenta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Se levantó para irse. Antes de salir del café, se giró. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y siento tanto haberte lastimado. Lo vi irse, caminando despacio, con los hombros caídos, y sentí algo extraño en el pecho. No era perdón, todavía no. Pero tal vez era el principio de algo, un camino muy largo hacia la sanación, porque la justicia poética no siempre significa destrucción total. A veces significa darle a alguien la oportunidad de reconstruirse desde las cenizas de sus propios errores. Y tal vez, solo tal vez, Roberto lo lograría. O tal vez no. Pero esa ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad ahora era conmigo misma, y por primera vez en mucho tiempo, yo estaba bien. Han pasado 8 meses desde que Roberto y Valeria salieron de mi casa. 8 meses que se sienten como una vida entera. Ahora, cuando me despierto por las mañanas, lo primero que hago es abrir las cortinas de mi habitación y dejar que entre el sol. La luz llena el espacio y toca cada objeto que recuperé. La cómoda de mi madre,
las fotografías en las paredes, la colcha tejida que me regaló mi hermana cuando inauguramos la casa. Todo está en su lugar. Y yo también. He aprendido a vivir sola otra vez. No es soledad triste, de esa que aplasta el pecho. Es soledad elegida, tranquila, mía. Lucía viene a visitarme una vez al mes. Se queda el fin de semana y cocinamos juntas, como cuando ella era niña. Me enseña a usar mejor mi celular. Ahora hasta puedo hacer videollamadas. Me muestra fotos de su vida en Guadalajara, de su trabajo, de sus amigas. Me cuenta sus planes. Y yo la escucho con orgullo, sabiendo que al menos uno de mis hijos salió adelante siendo una buena persona. «Mamá, tienes que conocer a alguien», me dijo en su última visita. «No puedes quedarte encerrada aquí para siempre». «No estoy encerrada, hija. Estoy donde quiero estar». «Pero un compañero, unos amigos, algo...». Le sonreí. «Tengo amigas. Doña Lupita y yo jugamos dominó los jueves. Me uní a un grupo de la iglesia que hace manualidades. Y don Fermín me invitó a las tardes de baile los sábados en el centro comunitario». «¿En serio?». Lucía me miró sorprendida. «¿Y has ido?». «Fui una vez». Me reí. Bailé un danzón con un señor muy amable llamado Arturo, 72 años, viudo, con 3 hijas que viven en Estados Unidos. Me pisó 2 veces, pero fue divertido. Mi hija me abrazó. «Ay, mamá, me da tanto gusto verte así». Después de todo lo que pasó, pensé que ibas a quedarte amargada, enojada con el mundo. Estuve enojada, por mucho tiempo. Pero el enojo es como un veneno que te tomas esperando que mate al otro. Solo te envenena a ti. Miré por la ventana hacia mi jardín. Decidí que ya había perdido suficiente tiempo. No iba a perder más alimentando rencores. Esa noche, cuando Lucía se fue a dormir, me quedé sola en la sala. Saqué una caja vieja de debajo de mi cama. Adentro estaban todas las cartas y dibujos que Roberto me había hecho cuando era niño. «Para la mejor mamá del mundo», decía uno con su letra infantil torcida. Un dibujo de los 3, Luis, Roberto y yo, tomados de la mano frente a una casa. Lloré, no de rabia, de tristeza, porque ese niño existió, ese amor existió. Y aunque Roberto adulto me había traicionado, el niño que una vez fui todo para él también era real. Guardé la caja otra vez, no la tiré. Tal vez algún día la necesitaría recordar que las personas son complicadas, que podemos amar y lastimar, que podemos ser buenos y equivocarnos terriblemente. Roberto me ha llamado 3 veces en estos 8 meses. Conversaciones cortas, incómodas al principio. Me cuenta que consiguió un trabajo nuevo, mejor pagado, en una constructora pequeña, que está viviendo en un cuarto rentado, solo, aprendiendo a cocinar, que está yendo a terapia para entender por qué tomó las decisiones que tomó. No le he dado falsas esperanzas, no le he dicho todo está perdonado, porque no lo está, pero lo escucho, y tal vez, con el tiempo, podamos construir algo nuevo. No lo que teníamos antes, eso murió, pero tal vez algo diferente, más honesto, más real, o tal vez no, y también está bien, porque aprendí que el amor de madre no significa sacrificarte hasta desaparecer, no significa permitir que te pisoteen porque son tu sangre. El amor verdadero incluye límites, incluye respeto, incluye la dignidad de decir hasta aquí. Esta casa que construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, peso por peso, ya no es solo un edificio, es un símbolo. Es la prueba de que puedo sobrevivir pérdidas imposibles, que puedo levantarme cuando me tiran, que mi valor no depende de si mis hijos me reconocen o no. Yo valgo por lo que soy, por lo que construí, por las batallas que gané y las que perdí, por cada cicatriz que llevo con dignidad. Ahora, cuando camino por mi casa, toco las paredes y les susurro, resistimos, tú y yo, resistimos juntas, y es verdad. El otro día, doña Lupita me dijo que Valeria se fue del barrio, que se mudó a Querétaro con su madre, que dejó todo atrás y empezó de cero. Le deseo lo mejor.
En serio, porque guardar rencor es como cargar piedras, solo te pesan a ti. Don Fermín me contó que vio a Roberto en misa el domingo pasado. Se veía diferente, señora, más humilde, más presente. Tal vez está cambiando, tal vez no, el tiempo lo dirá. Pero yo ya no estoy esperando a que nadie cambie para ser feliz. Ya no necesito la validación de mis hijos para saber que fui buena madre. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Di todo lo que tenía para dar. Y si eso no fue suficiente para Roberto, es su problema, no el mío. Esta noche me senté en mi jardín con una taza de té de manzanilla. Las lucecitas de colores que nunca quité iluminan los árboles. Hace frío, pero me gusta sentir el aire fresco en la cara. Me recuerda que estoy viva, que sobreviví. Y mientras estoy ahí sentada, pensando en todo lo que pasó, en todo lo que perdí y todo lo que gané, llego a una conclusión simple pero poderosa. Valió la pena. Valió la pena pelear por lo que era mío. Valió la pena poner límites aunque doliera. Valió la pena decir no, aunque me llamaran egoísta. Valió la pena defenderme, aunque eso significara perder, temporalmente o para siempre, la relación con mi hijo. Porque al final del día, cuando cierro los ojos en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, puedo dormir en paz. No tengo que preguntarme quién va a intentar despojarme mañana. No tengo que caminar de puntitas en mi propio hogar. No tengo que fingir que todo está bien cuando no lo está. Soy libre, y esa libertad, esa paz, no tiene precio. Hoy quiero decirles algo a todas ustedes que me están escuchando, a todas las mujeres que han dado tanto, que han sacrificado tanto, que sienten que no pueden más. Tienen derecho a poner límites. Tienen derecho a decir basta. Tienen derecho a proteger lo que construyeron con sus propias manos, con su propio sudor, con sus propias lágrimas. No son malas madres por exigir respeto. No son malas personas por defenderse. No son egoístas por poner su bienestar primero. La generosidad es hermosa. El sacrificio es noble. Pero cuando esa generosidad se convierte en abuso, cuando ese sacrificio te borra como persona, cuando das tanto que ya no queda nada de ti, entonces no es amor. Es autodestrucción. Y ustedes valen más que eso. Sus hijos, sus parejas, sus familiares, tienen que aprender que respeto no se pide, se exige. Que amor sin respeto no es amor. Que familia no significa tolerancia infinita al abuso. Si alguien intenta despojarte de lo que es tuyo, sea una casa, tu dignidad, tu paz, tienes el derecho de defender lo que te pertenece. Y si eso significa alejarte de personas que amas, si eso significa quedarte sola temporalmente, si eso significa que te llamen dura o amargada, que así sea. Porque la soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía que te destruye. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para recuperar su vida. Yo tenía 67 años cuando tuve que enfrentar la traición más grande de mi vida. 67 años. Muchas personas me dijeron que ya estaba vieja para pelear, para empezar de nuevo, para estar sola. Pero aquí estoy, con 68 años, más fuerte que nunca, más en paz que nunca, más yo que nunca. La edad no te define. Los errores de otros no te definen. Lo que te define es cómo respondes cuando la vida te golpea, si te quedas tirada o si te levantas, si aceptas el abuso o si dices, nunca más, yo elegí levantarme. Y si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas, tú también puedes levantarte. Tienes esa fuerza dentro de ti. Tal vez no lo crees ahora, tal vez te sientes rota, acabada, demasiado cansada para pelear. Pero la fuerza está ahí, esperando. Solo necesitas tomar la decisión, una decisión a la vez, un día a la vez, un límite a la vez. Y un día, no sé cuándo, vas a despertar y te vas a dar cuenta de que sobreviviste, de que saliste adelante, de que recuperaste tu vida. Y ese día vas a sonreír y vas a saber que valió la pena cada lágrima, cada pelea,
cada momento de dolor. Porque al final, lo único que realmente importa es esto. ¿Puedes mirarte al espejo y estar orgullosa de la mujer que ves? ¿Puedes dormir en paz sabiendo que te defendiste? ¿Puedes vivir con dignidad en el espacio que construiste? Si la respuesta es sí, entonces ganaste. Y yo, María Elena Fuentes, de 68 años, dueña de esta casa que construí con mis propias manos, puedo decir con todo mi corazón, gané. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Comparte tu país, tu ciudad, y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este video. Dale like para que más mujeres encuentren la fuerza que llevan dentro. Y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más historias de vida real, de mujeres reales que encontraron su dignidad cuando todo parecía perdido. Recuerda, tu vida te pertenece, tu espacio te pertenece, tu paz te pertenece y nadie tiene derecho a quitártela. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho. Y nunca olviden, ustedes valen todo. Fin.